ustedes tengan la capacidad de búsqueda, la capacidad de buscar las herramientas necesarias, pues a través de bibliografía, a través de artículos, de lo que ustedes dispongan. Entonces, vamos a ver esta segunda parte de la clase de hoy que corresponde a la respuesta metabólica al trauma. Desde el punto de vista externo ya vimos qué pasa, qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente politraumatizado. Tenemos que evaluarlo, hacer una revisión primaria, una revisión secundaria, que esto se realiza, la revisión primaria, nada más les recalco, esto es en cuestión de minutos, de segundos, o sea, la atención del paciente politraumatizado es sumamente rápida y ya una vez que llega al hospital, pues tomar todas las acciones necesarias por lo general son pacientes que se van a ir a la terapia intensiva. Sin embargo, ¿cómo reacciona nuestro organismo? ¿Cómo reacciona nuestro organismo? ¿Qué pasa en el interior hacia el interno de nuestro organismo cuando nosotros tenemos un trauma? ¿Cuál es esa respuesta? ¿De acuerdo? Muy bien, pueden empezar. Doctora. ¿Sí? Estaba checando los archivos, o sea, el apartado de archivos del canal y al parecer no se están subiendo. Creo que a usted sí le aparecen, pero a nosotros no. Se tienen que subir manualmente donde dice cargar. Yo se los subo. suben. Yo se los subo, no hay ningún problema. Yo se los Muchas subo, gracias. no hay ningún problema. Ándale, muy bien. Buenos días. Doctora, ¿sí se ve Cuando la ustedes presentación? quieran. ¿Sí se ve la presentación? Sí se ve, Okay. Yo la estoy viendo. Ok, pues como comentaba la doctora, nosotros vamos a hablar de lo que es la fisiología del politraumatismo. Y principalmente se divide en estas fases que yo les voy a hablar de una manera más general y ya posteriormente mis compañeros van a especificar. Aquí les quiero hacer una pequeña aclaración nada más. ¿Se acuerdan? Claro, también les voy a mandar la que yo tengo aparte de la que ustedes trabajaron. Tienen un nombre, fase de EPS, fase flow y fase recuperación, ¿sí? Sí. La primera fase, sí lo revisaron, sí lo vieron. Sí, de hecho, sí, está... ¿Lo mencionan más adelante? Así es, sí. Perfecto, muy bien, vamos a seguir. De hecho, no sé si se cambia la diapositiva, no sé si se nota, es la segunda diapositiva de las fases de la respuesta sistémica. Como comentaba la doctora, existen 3 fases en lo que es esta fisiopatología del politraumatismo, que tenemos que recordar que son una serie de eventos neuroendocrinos que se consideran como universales, porque sin importar el trauma siempre va a generar la misma respuesta. Van a ser estructurales porque siempre hay una correlación entre los elementos orgánicos y hay una proporcionalidad directa entre la severidad del trauma con la intensidad en que aparezcan estas fases. Entonces, como comentaba la doctora, la fase EP, fase flow, se consideran las primeras 2, que como dice la diapositiva puede ser fase hipodinámica la primera y la segunda fase hiperdinámica. Estos términos de ebb y flow hacen referencia a lo que es flujo y reflujo de las olas del mar. De hecho, hace una analogía de cómo la aparición del trauma se parece a cuando azota las olas a la playa. Entonces, lo que sería la fase ebb o la fase hipodinámica, que es la primera, es prácticamente un estado de decadencia. La vitalidad empieza a decaer y existe una inestabilidad muy grande cardiovascular como reflejo de las pérdidas de flujos corporales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si esta inestabilidad cardiovascular se mantiene y no se hace aplicación de tratamiento de la terapéutica, puede llegar a existir necrosis de los tejidos y posteriormente conllevar a la muerte del paciente. Dentro de esta etapa se considera, se establece lo que es la golden hour o la hora dorada, que es este tiempo que tiene el personal médico para hacer todo lo posible para poder salvar al paciente y sacarlo de esta fase hipodinámica. Posteriormente se da la fase hiperdinámica, catabólico de compensación, que de igual manera se puede llamar fase flow, y que, como su nombre lo dice... Un segundito, sí. Nada más así como subrayaron en la presentación,
La primera fase, que es hipodinámica, donde hay una declinación de la vitalidad, etcétera, aquí es importante subrayar qué pasa, ¿qué pasa con los varoreceptores? ¿Cuáles son los varoreceptores o receptores de la tensión arterial? ¿Se acuerdan anatómicamente cuáles eran los varoreceptores? ¿Dónde están los varoreceptores? Seno carotídeo y callado aórtico. Exactamente, el seno carotídeo sobre todo. ¿Y qué pasa cuando estos se activan o se estimulan? Pues va a aumentar la actividad simpática. Entonces, el organismo comienza a luchar, ¿sí? En esta fase hipodinámica, porque nadie me ha repuesto lo que estoy perdiendo y utilizo mis recursos. Esto es para decírselos de una manera un poco más práctica. Mi organismo comienza a luchar incrementando mi actividad simpática. Entonces, consecuentemente a la activación de los varoreceptores que incrementa la actividad simpática, entonces ahora viene la segunda fase. Ahora sí, ¿cómo se llama la segunda fase? La fase flow, o puede ser llamada igual hiperdinamica, catabólico de compensación, que prácticamente los tres nombres hacen referencia a lo que ocurre dentro de esta fase. En hiperdinamica, porque lo que había de inestabilidad cardiovascular se recupera y al contrario empieza a haber un mayor trabajo cardiovascular, por lo que existe una compensación del estrés metabólico disminuido que hubo en la fase hipodinámica. Catabólica porque hay un incremento bastante sustancial de lo que son carbohidratos, proteínas y lípidos. Como dice la diapositiva, hay un gran estrés metabólico y una característica muy importante de esta fase hiperdinámica es que hay una gran gluconeogénesis, principalmente a partir de lo que son aminoácidos y lactato. Entonces aquí el hígado es el que comienza. Exactamente. Entonces el hígado comienza a darle con todo lo que tiene para poder hacer una recuperación. Convalescencia es con SC, ¿verdad? No, así convalescencia. Revisen la ortografía, no estoy muy segura. ¿Sale? Ok, sí. Muy bien. Entonces, en esta fase, el hígado empieza a darle a todo lo que da, a todo lo que da. ¿Por qué? Porque comienza una remodelación hística y recuperación funcional y toda a utilizar todos los recursos que tiene a través de la gluconeogénesis. Exactamente. Entonces esto se refleja clínicamente como una hiperglucemia sostenida. Claro. Y de igual manera, la misma catabolia, como principalmente surge de las proteínas de aminoácidos, existe un balance negativo de nitrógeno por esta catabolia de proteínas. Y igual manera es muy importante, cosa que igual sustenta la presencia de hiperglucemia, es que hay una resistencia insulínica periférica. Y pues prácticamente sería eso, que sería la compensación de lo que ocurrió, de esta inestabilidad que existió en un principio. Y la última fase, que se llama fase anabólica de recuperación o de convalescencia, es regresamos a la anabolia, se estabiliza el metabolismo celular y todo esto empieza, o sea, prácticamente si lo vemos en un estado clínico, sería la terapéutica, ya está en un estado de recuperación. Existe cicatrización de los tejidos, en remodelación histológica, en recuperación funcional, crecimiento celular, etc. Por mi parte es todo. No sé si ya cambió la diapositiva, si se ve la diapositiva. Okay. Ya cambió. Bueno, como sabemos, la respuesta metabólica al trauma involucra varias alteraciones hormonales. Entre las más comunes tenemos la hormona del crecimiento y, bueno, esta hormona se ve incrementada en las primeras horas de la lesión tisular. Esta hormona va a promover un aumento de... Antes de que sigas, un segundito, nada más para que dentro de estas diapositivas ustedes vayan subrayando. Ustedes en primer año vieron todo lo que es la anatomía normal, en segundo año vieron primero, cómo nos estructuramos normalmente, en segundo, toda la fisiología, cómo funcionamos, y ahorita de lo que tratamos es de aplicar los conocimientos básicos de anatomía y de bioquímica y de histología con las lesiones del sistema musculoesquelético, haciendo énfasis en todo, de tal modo que aquí estamos combinando y poniendo en juego todos nuestros conocimientos de la normalidad para determinar lo anormal.
En esta parte es muy importante señalar, en la respuesta metabólica al trauma, todas las hormonas, ¿cuáles son las principales hormonas que se alteran? Vamos, de lo general, y ahorita lo particularizas tú en tu presentación. ¿Cuáles son aquellas hormonas que se van a alterar durante nuestra respuesta metabólica al trauma? Estamos hablando de un trauma importante en donde, primero, ¿cuáles son las que se alteran? La hormona del crecimiento, adrenalina y noradrenalina, el glucagón, el cortisol, ¿sí? ¿Y cuál otro? Así, dímelos todos. Hormona del crecimiento, adrenalina y noradrenalina, glucagón, cortisol. Insulina. ¿No? También la insulina, y los eicosanoides como Eicosanoides, muy bien. Entonces, ya una vez que tenemos el concepto general de las hormonas que van a sufrir alteraciones durante la respuesta metabólica al trauma, vamos a desglosar qué pasa con cada una de estas. Entonces, la hormona del crecimiento o ACTH durante la respuesta metabólica al trauma, ¿qué hace? Se incrementa, ¿no? Ajá, exacto, se incrementa. Y al incrementarse la hormona del crecimiento, ¿qué pasa? Bueno, promueve la lipólisis y la liberación de los ácidos grasos. Además de producir un aumento en la degradación de las proteínas. Y una de estas dos funciones que realiza la hormona del crecimiento en conjunto, la de lipólisis y proteólisis, cabe mencionar que pueden contribuir al desarrollo de un síndrome de desgaste en fase crónica, porque pues se está degradando mucho los ácidos grasos y las proteínas y pues produce este síndrome. Después nos vamos a la adrenalina y noradrenalina. Crónicas. Hacen las dos. También, la adrenalina y la noradrenalina, la noradrenalina se va a encargar de modificar lo que es la actividad del sistema nervioso simpático y la adrenalina, pues la actividad de la médula suprarrenal. En conjunto, los principales efectos que van a desarrollar estas dos hormonas es la de la vasodilatación arterial y un aumento de la contractibilidad miocárdica. Esos son los dos principales efectos que van a... Estas concentraciones altas de nor y adrenalina, que eran los mediadores bioquímicos del sistema nervioso autónomo a través del simpático y del parasimpático, uno a nivel del simpático y otro a nivel de la médula suprarrenal. ¿Se acuerdan? La médula suprarrenal que producía la renina y angiotensina. Entonces, estas cantidades altas van a ser una liberación de glucagón. Y a su vez el glucagón va a producir... un aumento en la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa, o sea, la biosíntesis de glucosa, además de que estimula, al igual que la hormona de crecimiento, la lipólisis, y además produce, da lugar a la cetogénesis hepática. Perfecto, muy bien. ¿Seguimos? Sí, claro. La siguiente diapositiva. Continuando con los mediadores que se modifican durante el trauma, pues tenemos al cortisol, que posterior a la lesión incrementa su nivel sérico 4 horas después. Este posee efectos inhibitorios sobre la inmunidad celular, porque esta hormona estabiliza las membranas de los lisosomas, y esto hace que sea más difícil que estos lisosomas se fusionen con los fagosomas y que de esta forma pues digieran a los patógenos. También incrementa la secreción de la hormona del crecimiento, que ya vimos qué efectos tiene en la diapositiva anterior, y también permite al factor de necrosis tumoral ejercer su efecto lipolítico. También hace que potencie la acción de otras hormonas lipolíticas. Y por último, estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona, a su vez, desempeña un papel importante en el mantenimiento del equilibrio hidroeléctrico y del volumen circulante. Y como ya sabemos, es pues, el más importante de los mineralocorticoides, y desempeña su papel pues, con los mecanismos de reabsorción de sodio, cloro y la secreción de potasio. Después, la vasopresina o hormona antidiurética, pues es un osmorregulador importante por reabsorción de agua,
también estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. Y estos tres medidores en conjunto podemos observar que tienen pues un objetivo en común, que es que contribuyen a preservar el volumen de líquido corporal después del trauma. Y además poseen varios efectos metabólicos que veremos en la siguiente diapositiva, que tienen la principal finalidad de poner a disposición del organismo fuentes de energía para utilizar esto como parte de la reacción del sistema simpático. Y otros medidores que participan pues son la somatostatina, que interviene también en el metabolismo de carbohidratos, la serotonina, que se libera de los tejidos lesionados y es un medidor importante de la respuesta inflamatoria y un potente venoconstrictor, la histamina, que potencia la vasodilatación periférica y la permeabilidad vascular, además de, como ya sabemos, pues mediar la función inmunitaria, y los eicosanoides, que tienen pues muchos efectos, una amplia variedad en la circulación general, pulmonar, en la neurotransmisión y sobre otras hormonas. También están los opioides endógenos, que tienen acciones cardiovasculares, metabólicas, endócrinas e inmunológicas. Bueno, y por último, ¿me escuchan? Sí, perfecto, sigue. Ok. Bueno, por último, las consecuencias metabólicas. Como vimos en fisiología, hay como dos grupos de hormonas, ¿no? Las catabólicas y las anabólicas. Curiosamente, las catabólicas como GH, glucagón, adrenalina, noradrenalina y cortisol van a estar activadas y elevadas en esta respuesta fisiológica que es al trauma. Y curiosamente, la anabólica, que es la insulina, va a estar o sea, va a estar apagada, pues va a estar bloqueada por las otras. Entonces vemos que el factor necrosis tumoral, la interleucina 1, que se ocasionan por el trauma, la inflamación y todo, igual la hipoxia, la acidosis y el cortisol, van a ocasionar un catabolismo proteico. Ese catabolismo proteico va a hacer que hayan disponibles aminoácidos como alanina y glutamina, que son aminoácidos gluconeogénicos. Entonces se va a permitir que vayan a la síntesis de, que se dé la hiperglicemia, ¿no? Igual, como comentaba Majo, va a haber un equilibrio negativo de nitrógeno, va a haber pérdidas urinarias de nitrógeno, pero igual esos aminoácidos van a servir para la síntesis de proteínas de fase aguda, que son necesarias para la defensa del cuerpo ante esta situación. Y luego vamos a la lipólisis, que gracias al factor de necrosis tumoral, al glucagón, al cortisol, al GH y las catecolaminas, que pues son hormonas contrarreguladoras catabólicas, van a ocasionar que las grasas, o sea, van a hacer la lipólisis, y eso va a aumentar los ácidos grasos libres. Y los ácidos grasos libres están relacionados a la resistencia a la insulina, y al igual que todas las hormonas catabólicas que mencioné, o sea, de hecho en el artículo las mencionaba como hormonas contrarreguladoras, porque están en contra de la insulina, causan resistencia a la insulina, eso ocasiona una hiperglicemia mayor. Y la hiperglicemia pues va a ser mala para el cuerpo porque va a ocasionar alteración inmunitaria por disfunción de los macrófagos, aumento de interleucinas proinflamatorias, lo que va a hacer que se retarde la curación de heridas y eso. Luego la pérdida de agua y electrolitos igual va a causar la hiperglicemia, y el daño isquémico del sistema nervioso y del miocardio. Y ya, sería todo. Bueno, muy bien. Muy bien, si me lo permiten, voy a compartir muy rápido con ustedes. En 15 minutos lo vemos. Para complementar un poquito de esto, también tengo una presentación de respuesta metabólica al trauma. Entonces, a ver, Eric, ahorita. Un segundito, aquí está la presentación, ahorita se las pongo. Vamos a pasarla muy rápido. Bueno, no tan rápido, la vamos a pasar para que ustedes complementen todo esto. Antes de iniciarla, muchas gracias, jóvenes, les felicito. La presentación que yo tengo no está tan bonita y tan esquemática como la suya, pero bueno, yo intento en la posibilidad es hacérsela de la manera más amena
Y les voy a pasar lo que yo tengo aquí. Es muy rápido. Estas 23 laminitas las vamos a ver relativamente rápida, que no es más que una explicación de la presentación que ustedes hicieron. ¿Qué pasa? Pues bueno, el efecto de un trauma sobre los organismos, entre otros factores, un estrés metabólico. Y todo esto va a desencadenar una respuesta a través de la conservación de la energía sobre órganos vitales, sistema inmunológico y retrasar el anabolismo. Esta es la explicación de qué pasa, por qué tenemos una respuesta metabólica al trauma. Y el estrés metabólico se debe considerar como una respuesta que desarrollamos en nuestro organismo. ¿Para qué? Para evitar cualquier daño posterior. Entonces hay una serie de fases de las que ya hablaron, ¿verdad? Una fase en general puede haber una respuesta aguda y una crónica. En la fase de respuesta aguda ocurre toda la intervención del sistema neuroendocrino y en la fase de respuesta crónica hay una respuesta endocrina a situaciones críticas prolongadas que se denominan mal adaptadas y hay un síndrome de desgaste sistémico. La tendencia actual y la mejor manera de abordar la respuesta metabólica al trauma es la que se considere el estado hemodinámico del paciente y sus consecuencias. Estas fases son las tres que acabamos de ver, que ustedes describieron. La fase EP, la fase flow y la fase anabólica. Son las tres fases que ya vimos. Y aquí vienen descritas de manera muy general. ¿Qué pasa? La fase EP se conoce como fase hipodinámica, que ocurre durante las primeras horas, en donde hay hipovolemia, bajo flujo, etcétera, etcétera. Luego viene la fase flow o de hiperdinamia, que puede durar de días a semanas, y la tercera fase anabólica o de reparación. Y esto es lo que en general ocurre y ustedes tienen el complemento de los datos fisiológicos y bioquímicos que ocurren durante cada una de estas fases. Entonces, la primera fase EP se llama fase hipodinámica, la segunda fase flow es la hiperddinámica y la tercera fase es la fase anabólica y de recuperación. Y lo que normalmente ocurre en cada una de estas. En la primera fase, bueno, se llama hipodinámica o de bajo flujo sanguíneo, donde hay una reacción fisiológica compensadora inicial. La segunda fase es la fase de respuesta del estrés. Supera los déficits de volumen, heridas cerradas, infección controlada, y la primera corresponde a la reanimación. Y la tercera fase, que es la fase anabólica, es donde normalmente ya se recupera el estado hemodinámico, hay una diuresis bien establecida y el paciente vuelve prácticamente a la normalidad como respuesta metabólica al trauma. ¿Qué estímulos desencadenan una respuesta metabólica al trauma? Lesión, hemorragia, choque, hipoxia, acidosis, hipotermia, estado psicológico como el miedo, toda esta serie de condiciones que vamos a ver relativamente rápido. Y cada uno de estos dice, bueno, estas son alteraciones hormonales más comunes. A eso me refería cuando les interrumpí, les dije, bueno, las hormonas tienen un papel muy importante aquí. ¿Cuáles son esas hormonas? Tenemos que saber primero cuáles son las hormonas que se alteran en una respuesta metabólica al trauma. Primero la insulina, que es una hormona anabólica principal. ¿Qué pasa aquí? Inhibición por hormonas y mediadores, la mortalidad con hiperglucemias, y hay que tratar al paciente con insulina para mantener cifras entre 80 y 110. Por esto es que los pacientes con politrauma tienen que tener un tratamiento con insulina, porque hay un aumento en la insulina porque es la hormona anabólica. ¿De acuerdo? La siguiente hormona que vamos a ver, la hormona del crecimiento o ACTH, como bien mencionaron ustedes, en las primeras horas de lesión se eleva, que promueve la lipólisis, la degradación de proteínas, la liberación de ácidos grasos y es un antagonista de la insulina. Entonces, por un lado tengo la insulina y por el otro lado tengo la hormona del crecimiento, luchando cada una de estas por mantener la homeostasis. Las hormonas tiroideas, ¿qué pasa con ellas? Disminuyen la conversión de T4 a T3 periférica y entonces empiezan al disminuir de 30 a 120 minutos después de la lesión. Y hay una correlación muy importante en la magnitud de conversión de T3 con la mortalidad. Entonces, mientras más rápido ataquemos la respuesta metabólica al trauma, reponiendo y compensando aquello, pues obviamente disminuimos la posibilidad de mortalidad en relación al paciente. La ACTH, que es la hormona del crecimiento, se altera o se anula su patrón nocturno, aumenta su liberación
hay mediadores, como son la angiotensina, la colecistoquinina, activa en suprarrenales la producción de glucocorticoides, como lo ven, son varias de las hormonas que alteran toda su función. Hay un hipercortisolismo transitorio por aumento, empieza a aumentar el cortisol, que lleva a una debilidad, náusea, vómito, comienza la secreción de catecolaminas para aumentar la frecuencia cardíaca, la contractibilidad miocárdica, y se estimula el sistema renina-angiotensina, como bien explicaron hace un rato, a través de la retención de líquidos con disminución del sodio y aumento del potasio. Esto es lo que bioquímicamente ocurre a nivel del sistema renina-angiotensina. La aldosterona, pues que se produce en la zona glomerular suprarrenal, funciona a través del volumen intravascular, conservando sodio, eliminando potasio y hidrógenos. Y cuando existe la deficiencia de la aldosterona, hay hipotensión y aumento en el potasio. Y cuando existe en exceso, el paciente comienza a tener edema, hipertensión, baja de potasio y la consecuente alcalosis metabólica. Está el factor inhibidor de macrófagos, que se produce en la hipófisis anterior a través de los linfocitos T, y estos interrumpen efectos inmunosupresores. ¿Y qué pasa? Se intensifica el choque séptico al disminuir las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Ustedes ya las explicaron muy bien. ¿Qué hace la noradrenalina? Modifica el sistema nervioso simpático, y la adrenalina, la actividad de la médula suprarrenal. Si las dos aumentan, hay una liberación de glucagón que favorece la gluconeogénesis y la lipólisis secundaria. Esto es nada más una explicación que pasa en la fase hipodinámica, porque se caracteriza por todo lo que ya revisamos y ya vieron ustedes, que de alguna manera es una explicación un poquito más amplia de lo que esquemáticamente presentaron ustedes muy bien. Aquí es importante recalcar que en esta fase se caracteriza porque hay una intensa actividad simpática y que produce todo esto que vemos aquí, y disminuye la temperatura corporal y aumenta la resistencia periférica a la insulina, dentro de lo más importante. La fase flow-hipodinámica inicia con un tiempo promedio de 5 días posterior a la lesión, y también esta se puede prolongar hasta por 9 meses, fíjense. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Porque comienza a utilizar sustratos mixtos como es hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay un catabolismo acentuado. Vayan subrayando aquellas situaciones que se enfatizan mucho, como son lo que ocurre en cada una de estas fases. ¿Por qué se caracteriza la fase EV? ¿Por qué se caracteriza esta? Por un estado catabólico acentuado. Y la tercera fase, que es la fase de adaptación o anabolismo, hay una respuesta gradual que decrece, disminuye la respuesta hipermetabólica y se asocia a recuperación. Esto nada más es un esquema de lo que ustedes presentaron. Y aquí un resumen de cuáles son las principales hormonas en la respuesta endocrina a una lesión. Dentro de los polipéptidos tenemos todos estos, los derivados de aminoácidos, los derivados de ácidos grasos. Como ven, todos estos tienen que ver con la respuesta metabólica al trauma. Sin embargo, nuestra fisiología, desde el punto de vista de nuestro organismo, resulta per se compleja, porque hay diversas interacciones que se producen tanto entre el sistema nervioso como el endocrino, y cuando comienza una serie de respuestas iniciales a una agresión, como en el caso del trauma, estos dos sistemas, el sistema nervioso y el endocrino, a través de la participación de las distintas glándulas y sus productos hormonales, ¿qué es lo que hacen? Buscan limitar el daño causado al organismo, tanto a nivel de la lesión como a nivel sistémico. Este segundo párrafo resume por qué es importante que sepamos esto. Nuestro organismo tiene todo para defenderse, y cuáles son los sistemas que entran en juego: el sistema nervioso y el sistema endocrino a través de sus diferentes hormonas, y cómo van actuando para responder ante un daño causado por un trauma o una lesión, tanto a nivel local como sistémico. Actualmente se ha dividido en fases clínicamente demostrables en los estados de choque y cualquier tipo de lesión traumática, el sistema nervioso y el endocrino. Por lo tanto, es importante conocer esta respuesta, como ya lo hemos abordado a través de su presentación
y los diferentes conceptos que hemos revisado. Algunas personas y en algunas guías de práctica clínica se menciona la respuesta metabólica al trauma como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, por lo que hoy se sabe que este síndrome es una respuesta inflamatoria que no se puede bloquear porque el organismo reacciona de manera independiente a todo. Y todos los esfuerzos por mantener hemodinámicamente estable a un paciente, ya sea para evitar una respuesta amplificada o desordenada del organismo, que convierta su efecto defensivo en deterioro. En algunos textos, así se conoce, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, para que vean que es exactamente lo mismo. Bueno, como les mencioné, esto era muy rápido, era para complementar de manera un poquito más de complemento para ustedes los conceptos de las 3 fases como respuesta metabólica al trauma. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Si pueden levantar su mano, yo con mucho gusto les contesto. Paula, ¿tú levantaste tu manita? Sí, la pregunta... Sí. La pregunta es que, por ejemplo, cuando está el momento de la respuesta metabólica hacia el estrés, siempre hay hormonas que se están como que en papeles opuestos, como el cortisol y luego que es inhibidora del sistema inmunológico, ¿no? Y está del otro lado prostaglandinas, eicosanoides, todo eso. Entonces, ¿cómo nosotros, hay manera de saber cuál de las dos acciones está, pues, ganando entre esas dos? Paulita, ¿puedes encender tu cámara, por favor, hija? Sí, lo que pasa es que cuando enciendo mi cámara se alenta mi internet, pero permítame. Digo nada más para que yo te vea. Sí. Veo tu carita. Voy. No te preocupes. Muy bien. Ya, la puedes apagar, hija. La puedes apagar. Si tu internet se interrumpe, la puedes apagar. No pasa nada. Entonces, retomando tu pregunta, ¿cómo podemos determinar nosotros qué hormona está aumentada, qué hormona está disminuida, qué tenemos que hacer? Sí, o sea, es importante saber cuál de las dos está ganando, ¿no? Porque así sabemos cómo tratar al paciente. ¿Por qué es importante? Primero tengo que determinar en qué fase está mi paciente. Determinar, esto generalmente se hace en los servicios de terapia intensiva. Los médicos encargados en las unidades de un paciente con un trauma severo de cualquier etiología, trauma abdominal, trauma torácico, trauma cráneoencefálico, va a llegar a terapia intensiva porque tiene un trauma severo y necesita la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el momento en que llega a terapia intensiva, la primera fase ya se manejó en el área de urgencias o desde el sitio del accidente a su llegada a urgencias, ya se hizo la primera parte de la evaluación del paciente como respuesta metabólica al trauma. En la primera fase, que es la fase EP, al paciente, si estaba chocado, hacemos todo el manejo del politrauma. Si estaba chocado, ya se le administraron líquidos, ya se le administró sangre, ya tiene una buena ventilación, está respirando, está intubado, no está intubado. Toda esa evaluación se hace en conjunto y lo que hacemos desde el punto de vista médico en las áreas de terapia intensiva, una vez que resolvemos el problema del ABC del politrauma, empieza la respuesta metabólica a través, ¿cómo lo determinamos? Obviamente a través de las condiciones generales del paciente, su diuresis, su frecuencia cardíaca, su temperatura, su ventilación y obviamente a través de análisis seriados de exámenes de laboratorio que se realizan en las áreas de terapia intensiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué glicemia tiene? Le tengo que quitar, le tengo que poner insulina, ¿sí? Y con cuánto, el paciente, independientemente que tuviera o no diabetes, yo tengo que manejar su glicemia capilar o su glicemia venosa y saber si le tengo que administrar o no insulina,
y en un momento dado cómo están sus líquidos, cómo están sus electrolitos, cómo está el sodio, el potasio y todos esos exámenes de laboratorio que implican el manejo de medicamentos y el manejo del paciente de manera integral en terapia intensiva. Entonces, esto se maneja ahí a través de muchos parámetros. O sea, siempre va a haber pacientes que estén en peligro de muerte por una sobreexcitación del simpático y otros por una sobreexcitación del sistema inmunológico. Tiempo, si el paciente permanece mucho más tiempo en el área de terapia intensiva, la posibilidad, si no se está recuperando a mediano o largo plazo, es que caiga en ese 20% de los pacientes que fallecen por sepsis. ¿Por qué? Porque el paciente en terapia intensiva está ¿cómo le llamamos? Está intubado, tiene sonda de Foley, tiene una sonda pleural, tiene una sonda nasogástrica, está multiinvadido, perdón, esa es la palabra, con múltiples artefactos que van de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y esto, cuando un paciente es invadido a través de diferentes cosas necesarias, ¿verdad? Pues hay más susceptibilidad a una infección y dentro del hospital, por supuesto. Entonces, esa es la manera de tratarlo. ¿Quedó respondida tu pregunta, hija? Sí. Muy bien. Entonces, ya puedes apagar tu cámara, Paulita. Muy bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta más para empezar con Irene? Sí, doctora. Lo que no me quedó fue que entendí que la diferencia entre politraumatizado y policontundido era que el politraumatizado sí corre riesgo de vida, que el policontundido no. En el polifracturado... A ver, Irenita, linda, está un poco con interferencia tu micrófono, nena. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Ya me escuchas? Sí, te escucho. A ver. Okay. Que entendí que en el politraumatizado hay riesgo de vida y en el policontundido no. Esa es la diferencia. Vamos a retomar. El politraumatizado siempre va a tener una o más lesiones que ponen en riesgo su vida. Por eso cuando yo le pongo en un expediente clínico politraumatizado, el paciente está grave. Es una irresponsabilidad no conocer el término, porque muchas veces llega un paciente con múltiples contusiones y le ponen, este paciente es politraumatizado. El que lo lesionó ya tiene una implicación legal. Y es desde el punto de vista epidemiológico y estadístico, ya catalogase a alguien en un rubro que no le corresponde. El que lo atropelló una bicicleta y llegó caminando, pero tiene contusión en la cabeza, contusión en la rodilla, escoriaciones múltiples. Y ese paciente que tiene es politraumatizado. ¿Tiene alguna lesión que pone en peligro su vida? Ninguna. Entonces no es un politraumatizado. Y les voy a explicar además por qué. Porque el paciente politraumatizado o el paciente policontundido o polifracturado, cuando es lesionado por una tercera persona, o por otra persona, esa persona que lesionó, si su lesión va a tardar más de 15 días en sanar, el que lesionó se va al bote, se va a la cárcel. Por eso es que tiene implicaciones legales también determinar en un expediente. Este paciente es un paciente policontundido. Sus lesiones tardan en sanar menos de 15 días y, bueno, no hay delito que perseguir. O sea, no es una lesión grave. El paciente politraumatizado siempre va a tener por lo menos una lesión de algún órgano o sistema que pone en peligro su vida. ¿Ya? Esa es una. El paciente policontundido tiene golpes, pero ninguna lesión en conjunto o sola pone en peligro su vida. El policontundido teóricamente no se va a morir. Así es la definición. Y el polifracturado, dependiendo del número, sitio, ese paciente tiene varias fracturas de uno o más segmentos de la misma u otra extremidad, ya sea del mismo lado o contralateral, y que puede o no poner en peligro su vida. ¿De acuerdo? Sí, Irene, ¿sí quedó? No, les estoy presumiendo de mi camiseta de la Wadi. ¿Sí se ve?
mi playera de la UADY. Niños. Sí, sí se ve. Se ve. Ese es mi uniforme de ahora. Ese es mi uniforme de ahora, la playera de la UADY. Entonces, Irene, ¿quedó claro, hija? Sí, doctora, gracias. Sí, muy bien. Entonces, ya aclarado que es politraumatizado, policontundido, teóricamente nos quedan 4 minutos para que quienes ya tengan que irse a otra clase, pueden dejar la clase, quienes se puedan quedar, solamente seguimos grabando para que reciban las instrucciones de la próxima clase. Yo aquí tengo el programa académico y yo les voy a dar toda la parte que corresponde a fisiopatología de las heridas. ¿De acuerdo? ¿Qué son las heridas? ¿Cuáles son, qué tipo de heridas son? ¿Cómo se manejan? Algunas de las técnicas de sutura se las voy a mostrar, pero esto realmente correspondería al taller de suturas que van a tener en 4º año. Ya nada más es un esquema esto. Y fisiopatología de las heridas, manejo y técnicas de sutura. Esa sería la próxima clase, el próximo martes, Dios mediante. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en lo particular? Sí, doctora, disculpe, ¿hay una bibliografía sugerida para repasar esos temas o lo podemos repasar en la red o en una bibliografía de nuestra comunidad? A ver, Paul, gusto en verte. Muy bien, óyeme, no hay una bibliografía en lo particular. Yo le sugiero, porque es una bibliografía recomendada en relación a suturas y que a lo mejor lo van a tener que tener, no sé si lo puedan compartir, lo puedan descargar, el Kwayomi, que es el de técnica quirúrgica. Es un texto que se llama, en el programa de ustedes está como referencia en técnica quirúrgica, en introducción a la técnica quirúrgica. Y ese texto yo se lo recomiendo para que aprendan todo lo que tiene que ver con suturas, ¿de acuerdo? Entonces pueden utilizar ese texto de referencia, pero les sirve la presentación que yo les voy a dar porque realmente está muy completa en cuáles son las heridas cortantes, punzantes, heridas infectadas, etcétera, suturas con material absorbible, no absorbible, etcétera. Entonces, aquí sí pueden utilizar esto. Entonces, nada más yo sigo tu instrucción. ¿Cómo subimos estas presentaciones para que ustedes las tengan cuando entren a Teams? Paul, ¿te acuerdas cómo me dijo Melissa que yo la suba a Andrea? En archivos hay una opción que se llama cargar y ahí sube las diapositivas. Y ahí subo las presentaciones, ¿no? Sí. De hecho, aquí ya está la primera, la de epidemiología de los accidentes. A ver, haz de cuenta. Está bien. Espérate, lo puedo hacer desde ahorita para cargarlo. Sí, puedo hacerlo desde ahorita. Muy bien, entonces, jóvenes, nada más vamos a dejar de grabar para finalizar nuestra sesión del día de hoy, para que los que tengan que incorporarse a su clase se incorporen. Y nos vemos el próximo martes. Voy a subirle los archivos en este momento, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Buen día. Cuando se vayan. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, igualmente. Hasta luego, doctora. Buen día. Hasta luego, muchas gracias. A ver, Paul, ¿a dónde me voy? Tenga buen día. De